Hermanos, busquen en sus Biblias, por favor, Eclesiastés capítulo 12. Estamos llegando al final. Después de 1 año 3 meses. Partimos en abril del año pasado. Partimos en abril del año pasado con el estudio de esta carta, o de este libro, no de esta carta, de este libro. Un libro particular, hemos visto en el tiempo, en el desarrollo del estudio, que es un libro bastante particular, que tiene un tono en algunos instantes del libro, en algunos momentos del libro, tiene un tono un tanto depresivo, un tanto tristón, ¿no es cierto? Una serie de estudios que hemos seguido durante este casi año, 3 meses, al cual en el inicio, cuando comenzamos, le pusimos como título a la serie Recuerdos de una vida. ¿Se acuerda? Que dijimos que ese era el título de la serie, Recuerdos de una vida. Y que muestra cuál ha sido la experiencia de Salomón, rey de Israel, rey en Jerusalén, hijo de David. Cuál ha sido la experiencia de él lejos de Dios, buscando lo supremo, buscando lo supremo lejos de Dios, buscando lo supremo en aquellas cosas o buscando ser satisfecho en cosas que le alejaban de Dios más que lo que le acercaban. Recuerde que Salomón, dice la Escritura, en 1 de Reyes, capítulo 11, verso 4, que tuvo 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas, y que estas mujeres alejaron el corazón de Salomón, inclinaron el corazón de Salomón en pos de aquellos dioses que las mujeres habían traído a su palacio, ¿no es cierto? De tal manera que el corazón de Salomón ya no era perfecto como había sido el corazón de David su padre. Ahora, también dijimos que a partir del capítulo 9 del libro se establecen las conclusiones. Salomón empieza a detallar las conclusiones de todas aquellas observaciones que él ha hecho. Empieza a detallar las conclusiones de todo lo que ha sido su vida lejos de Dios. ¿Se acuerda que en algún momento dijimos esto? Interesantemente, Salomón podría haber hecho encargo, ¿no? Vaya e investigue acerca de este tema y me trae un informe. O vaya y haga una observación de lo que está pasando en tal o cual lugar y luego viene y me cuenta. Pero no, Salomón simplemente salió y en vez de encomendar a otros que tenía el poder y la autoridad para hacerlo, simplemente él sale a hacer una investigación, a hacer un recorrido por su reino y en función de lo que va observando, él va escribiendo algunas cosas, ¿no? Es así como se describe, cómo se lleva adelante este libro. Pero interesantemente, estas conclusiones que inician en el capítulo 9 llegan a su clímax en lo que vamos a ver hoy día. Y Salomón detalla a partir del versículo 8 del capítulo 12 en adelante cuáles son las conclusiones particulares de su vida, conclusiones que lógicamente podríamos identificarlas como las conclusiones de la vida de cualquier individuo en general. Mire cómo dice a partir del verso 8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. No sé si usted recuerda cómo inicia el libro. Pero si usted se fija en el capítulo 1, verso 2, mire, alguien que lo busque y lo lea para nosotros. ¿Cómo dice? Vanidad. Uno solo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Se da cuenta que interesantemente en las conclusiones de Salomón, la conclusión de Salomón del libro en un sentido, comienza de la misma manera como comienza el libro? El libro comienza diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y luego la conclusión de Salomón en el versículo 8 del capítulo 12 dice lo mismo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Ahora, déjeme decir esto simplemente. Qué triste es llegar al final de un libro tan extenso para concluir que la vida es vana, que la vida es vacía, que la vida es hueca. Qué triste debe de ser para una persona llegar al final de sus días
estar ya en la adultez, en la madurez de su vida, en la ancianidad de su vida y decir, ¿sabe qué? Yo no he vivido mi vida como quisiera, no he disfrutado mi vida, no me he realizado, en realidad estoy más bien frustrado que cualquier otra cosa. Qué triste que ha de ser eso, ¿no? Salomón, en un sentido, comienza a la conclusión de este libro planteando esta paradoja. Hay gente que va a decir esto: no sé para qué viví mi vida. No entiendo cuál fue el plan de Dios, cuál fue el propósito de Dios al dejarme vivir la vida como la viví. ¿Todo bien, Pablo? Sí. Ya. Entonces, en un sentido, Salomón plantea esta paradoja, ¿no? Qué triste que es llegar al fin de los días de esta manera, sin saber por qué ha vivido su vida, sin entender, sin lograr discernir cuál es el sentido de su vida, cuál es el propósito de su vida. Qué triste que es eso. Ahora, déjeme decirle una cosa, lamentablemente para mucha gente que está lejos de Dios, esa es la realidad de la vida. No sé para qué estoy aquí. Usted sabe que en nuestro país se ha elevado la tasa de suicidios, por ejemplo. De manera significativa, de manera importante. Se ha elevado la tasa de suicidios. Y eso tiene que ver con el simple hecho de que gente no encuentra el sentido, el significado de su vida, el por qué o para qué estoy aquí en la tierra. Hace unos 20 años atrás, más o menos, se publicó un libro en Estados Unidos que llegó a ser un bestseller. ¿Sabe lo que significa bestseller? Lo más vendido. Las mejores ventas. Eso es en un sentido, así como se traduce, ¿no? Profe de inglés, más o menos, ¿sí? Las mejores ventas. ¿Sabe cuál libro fue? Fue el libro de un pastor cristiano bautista llamado, se me olvidó cómo se llama, pero no importa. Usted se acordará si es que lo cito. El libro se llamaba Una vida con propósito. ¿Se acuerda quién es el autor o no? No, no era Warren Wiersbe. Yo casi dije Warren Wiersbe, pero no era Warren Wiersbe. Rick Warren. Por eso. Era parecido. Rick Warren. Una vida con propósito. Usted sabe que llegó a ser un libro, un bestseller, no solo en Estados Unidos, en distintos países. Porque a partir del estudio de 40 días, uno eventualmente podía identificar cuál era el propósito, cuál era el sentido de la vida del individuo, del ser humano. Ahora, es un libro donde el escritor fue acusado, y en un sentido tienen razón, de lo que se llama integracionismo. ¿Por qué? Porque mezclaba principios bíblicos con principios de la psicología humana. Entonces, al mezclar estas cosas, lógicamente llegaba a conclusiones bastante lógicas, pero peligrosas. Ahora, a partir de este libro que se vendió, Una vida con propósito, pareciera que en el lenguaje evangélico todo fue con propósito. Porque era una vida con propósito, después fue una familia con propósito, después surgió la música con propósito, una iglesia con propósito, y todo parecía que tenía propósito. Pero lamentablemente han pasado casi 20 años y probablemente si yo le preguntase a todos y cada uno de nosotros, ¿cuál entiende usted que es el propósito de su vida? Probablemente alguno de ustedes podría decir, no tengo idea. Lamentablemente. ¿Sabe que leía hace un tiempo atrás, unos años atrás, un libro que contaba la historia, una historia que me impactó muchísimo, era la de un matrimonio. Habían tenido un pequeñito, un bebito, no me acuerdo si era niño o niña, no es el punto. Pero cuando el niño nace, los médicos le dicen que viene con una condición de salud tan deteriorada, tan grave, que el niño no va a sobrevivir más que un par de días. Y efectivamente, el niño solo sobrevivió 2 días y murió. Pero en este proceso de tiempo en que el niño nació y falleció, en estas 48 horas de vida, su abuelo, uno de sus abuelos, no sé si el materno o el paterno, que estaba lejos de Dios completamente, volvió al Señor.
aferrado en la esperanza de que el Señor pudiese cuidar de su nieto y le pudiese preservar la vida. No fue. El niño falleció. Pero este hombre volvió su mirada al Señor. Y con el tiempo, la madre de este bebito escribió lo siguiente. Escribió diciendo esto, ¿no? Mi hijo cumplió su propósito en esta tierra. Vivió 2 días, pero su abuelo volvió su mirada hacia su Creador y hoy día vive para su Salvador. Qué triste es pensar que hay hombres que no viven 2 días, viven toda una vida, viven años y años y años. Y cuando mueren, si tuviésemos que poner un epitafio en su tumba, aquello que se escribe, ¿no?, en la lápida, si tuviésemos que poner un epitafio en su tumba, perfectamente podríamos colocar vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Porque esas personas no lograron vivir, no lograron saber cuál era el sentido con el cual habían sido creados por el Señor. Luego Salomón, a partir del verso 9, empieza ya de frentón con la descripción de la conclusión, ¿no? El resumen, la conclusión del libro. Y mire lo que dice en el capítulo 12, verso 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente, palabras de verdad. Creo sinceramente que estos textos es una descripción de su propia vida. Salomón está describiéndose a sí mismo. ¿Por qué razón? Fíjese cómo comienza el verso 9. Y cuanto más sabio fue el predicador. Ahora, si usted vuelve de nuevo, ¿no?, a Eclesiastés capítulo 1. ¿Cómo inicia Eclesiastés capítulo 1? Palabras del predicador. ¿Quién? Hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Se acuerda que cuando introdujimos el estudio de este libro, mencionamos este texto y dijimos, identificamos en este texto a Salomón, ¿no? Él es el predicador. Él es el rey de David que reinó sobre Jerusalén. Es Salomón. Y luego Salomón en el verso 9, cuanto más sabio fue el predicador, ¿qué es lo que hizo? Tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Mire, hermano, déjeme decirle una cosa. Probablemente después del Señor Jesucristo no ha habido y no habrá un hombre más sabio que Salomón en la tierra. Y él rigió a su nación, él guió a su pueblo, lo dirigió, lo reinó, lo gobernó con sabiduría. Conocida en la historia bíblica, ¿no? Conocido es el testimonio de Salomón, de cómo él gobernó a su pueblo. Nosotros recordamos quizás, y podemos recordar lo que dice la Biblia cuando 2 mujeres, disputándose un solo hijo, vienen y se enfrentan a Salomón y le reclaman, ¿no? El niño es mío, el niño es mío. ¿Y qué es lo que hace Salomón? Sabiamente. Bueno, pártanlo a la mitad, pues. Cada cual se lleva un pedacito. Ahora Salomón entiende, ¿no?, que una madre jamás permitiría, prefiere perder al hijo, no tener que criar el hijo, pero no que le hagan daño. Mientras la que no era madre dice, bueno, pártalo, ¿no? Y Salomón, lógicamente, con sabiduría, con cordura, con inteligencia, puede determinar quién es la madre verdadera. Salomón guió a su pueblo, reinó a su pueblo con sabiduría, reinó a su pueblo con cordura, reinó a su pueblo con inteligencia. Ahora fíjese, dice que les hizo escudriñar. Él no se conformó con solo él ser un sabio. Él quería que su pueblo también lo fuese. Por lo tanto, le animó a estudiar, le animó a aprender, le animó a escudriñar. Y dice algo más, y compuso muchos proverbios. En Primera de Reyes capítulo 4, verso 32, se nos dice que Salomón compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005. 1.005. ¿Cuántos proverbios escribió entonces?
3.000. ¿Y cuántos cantares? Ahora déjeme preguntarle algo. ¿Todos los proverbios y todos los cantares de Salomón fueron inspirados por Dios? ¿Sí o no? A ver, matricúlese, a ver. ¿Todos los proverbios de Salomón y todos los cantares de Salomón fueron inspirados por Dios, sí o no? No. ¿Por qué no? Porque muchos de la cantidad que compuso solamente hay algunos en la palabra de Dios. Mire, simplemente, ayer hice un ejercicio, ¿no? Hice este ejercicio. Dije, ok, ¿qué tal si cada versículo fuese un cantar? Cada versículo fuese un cantar. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me sumé todos los versículos de Cantar de los Cantares. Y Cantar de los Cantares tiene 107 versículos. Entonces, si cada versículo fuese un cantar, 107 está bastante lejos de 1005. Es casi el 10% solamente. Ahora, Salomón dice, o la Escritura dice de Salomón, que él escribió muchos proverbios, 3.000, y 1005 cantares. Mire, vaya a Primero de Reyes capítulo 4, porque describe algo interesante de la vida de Salomón. Desde el verso 29 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etan, Esraíta y Gemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3.000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Como dije, ¿no? Después del Señor Jesucristo no ha habido un hombre más sabio y no habrá un hombre más sabio que Salomón. Salomón se dedicó y se propuso en su corazón obtener más y más conocimiento. Disertó sobre cosas ínfimas y sobre cosas tremendamente importantes. Cuando habla cuando decía ahí que disertó sobre el hisopo que aparece en la pared, ¿sabe lo que es eso, no? El moho. O sea, él se dedicó a investigar, ¿no? Uy, ¿por qué aparece esto aquí, esta cosa verde, que se pone media negra? Y empezó a investigar y empezó a enseñar de eso, ¿no? Pero no solo de eso, que puede ser tan ínfimo. También disertó sobre el cedro y sobre otros árboles importantes, ¿no? Dentro de su reinado. Hermano, déjeme decir esto. La sabiduría de Salomón fue aquella base sobre la cual él fundamentó su gobernanza, cómo él gobernó dentro de su nación, dentro de su pueblo. Dice el verso 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Intentó hacer esto, ¿no? Ahora déjeme decirle, esto es una tarea súper difícil. Hablar palabras de verdad y que además estas palabras de verdad sean agradables a la gente, pucha que son difíciles. Pucha que es difícil hablar palabras de verdad y que esas palabras además sean agradables. El apóstol Pablo, me gusta cómo lo plantea en Efesios capítulo 4, cuando él dice que debemos seguir la verdad en amor. Déjeme decirle una cosa, hay palabras que se dicen con amor, pero son verdades incómodas. Son verdades incómodas tanto para el que las dice como para el que las escucha. Mire, tener que decir, como compartían las hermanas, ¿no? Recién, como mujeres mayores aman al Señor y su obra al punto de caminar kilómetros y kilómetros bajo la lluvia para llegar fielmente cada domingo.
Es una verdad incómoda. Cuando nosotros muchas veces por un poco de frío o un poco de garúa, no podemos llegar en nuestros propios vehículos al templo, a la casa del Señor. Es una verdad incómoda. Mostrar imágenes de los niños que están ahí con sus padres fielmente en la casa del Señor, con lluvia, con frío, y que muchas veces nuestros niños faltan precisamente por ese tipo de cosas, son verdades que muchas veces nosotros decimos con amor, pero son incómodas. Salomón intentó hacer esto, ¿no? Procuró. Ese es el sentido de procurar, intentar, buscar, seguir. Procuró el predicador, el rey Salomón, hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Mire, si él lo logró, es porque era muy sabio. Quiero decirle una cosa, y no quiero justificarme, no quiero excusarme en este punto. Yo no soy tan sabio. Quiero ser sincero, yo no soy tan sabio. Yo no siempre sé decir palabras de verdad con palabras agradables. No siempre sé. ¿Procuro? Sí, no siempre puedo. Verso 11, las palabras de los sabios. Y me gusta la ilustración que utiliza, la figura que usa en este texto. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Hermano, déjeme decirle una cosa. Salomón, cuando escribe este texto particular, no tiene en mente una iglesia. No porque acá diga congregación y diga pastor, él está pensando en una iglesia. Porque usted tiene que entender que en este tiempo de la historia no existían las iglesias. Y el oficio del pastor no era igual al oficio que yo tengo hoy día, ¿no? El pastor era quien cuidaba un rebaño de ovejas, no quien cuidaba un rebaño de personas. ¿Sí? Entonces, él no tiene en mente una iglesia, pero nosotros podemos extraer un principio práctico de este texto, sí. Ahora, ¿qué es lo que utiliza? Y esa es la figura linda que yo veo en este texto, en este pasaje. ¿Qué es lo que utiliza él como para poder enseñar? Utiliza dos herramientas que utilizaba alguien del campo o alguien que era un pastor. Él menciona que las palabras de los sabios son como ¿qué? Aguijones y como clavos, no hinchados, ahí no dice hinchado, hincados, clavos hincados, ¿no es cierto? Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Qué es un aguijón? ¿Sí? Una punta. No. No es una herramienta de defensa. En estricto rigor, acá, en el contexto, efectivamente a la lanceta de la abeja se le llama aguijón, pero usted tiene que mirar la palabra en el contexto. Y aquí no está hablando de abejas en ningún punto. Por lo tanto, usted tiene que entender cuál es el contexto o cuál es el significado de la palabra en función del contexto. ¿Sí? Y el aguijón era una herramienta, era una vara de madera que tenía una punta metálica, filuda, que utilizaban los pastores de oveja y también aquellos que guiaban animales de carga, por ejemplo bueyes. Cuando el animal no quería caminar, no quería avanzar, ¿qué es lo que hacían? Lo aguijoneaban, lo pinchaban, no para hacerle daño. El aguijón aquí no es algo dañino, hermano. El aguijón aquí era una herramienta necesaria. ¿Sabe para qué? Para estimular a ese animal que se había detenido y que no quería avanzar, estimularlo a avanzar, a seguir adelante. Ese era el sentido del aguijón. Ese era el propósito de esta herramienta en la mano del pastor o en la mano de quien guiaba, ¿no es cierto?, a estos animales de carga. Punzar para que el animal avanzara. ¿Sí? ¿Qué es lo que era un clavo hincado? Básicamente era una estaca, con la cual en el campo, cuando
cuando los pastores, cuando gente de campo salía al campo y debía quedar en el campo, armaban sus tiendas, ellos colocaban, para poder fijar la tienda, colocaban estos clavos, estas estacas al piso. Y de esta forma, ¿qué es lo que hacían? Aseguraban la tienda. Pero no solamente eso, sino que en el caso de los pastores, usted sabe que todo pastor tiene una oveja rebelde, ¿no? Ya es el Señor bendice a los pastores con más de una. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Bueno, cuando los pastores tenían ovejas rebeldes en sus rebaños, va a bajarlo en rebaño, no decir congregación para que nadie se sienta identificado, ¿no? Claro. Cuando los pastores tenían estas ovejas rebeldes que querían arrancarse del rebaño, que querían irse, ¿sabe lo que hacían? Le amarraban una pata y esa pata la aseguraban a esta estaca. Amarraban la pata a la estaca, entonces la oveja no podía arrancarse. Y sabe que me encanta la figura que utiliza Salomón para describir en un sentido lo que deben ser las palabras de los sabios, las palabras de los maestros. Hermano, déjeme decirle una cosa. Como le dije, Salomón cuando escribe el verso 11, no está escribiendo y no está pensando en la iglesia, pero creo que yo puedo extraer un principio bíblico, puedo extraer un principio de este texto aplicable a nuestra iglesia. Y en un sentido, creo sinceramente que la palabra de los sabios, la palabra de los maestros, la responsabilidad de todos nosotros que estamos aquí al frente enseñando, ya sea predicando la palabra o enseñándole a la escuela bíblica dominical, el sentido de nuestras palabras debe ser estimular a los hermanos a avanzar en su vida cristiana, a crecer, a no mantenerse estancados en su vida de fe, pero también es afirmar a los creyentes en su fe. Con nuestras palabras aguijoneamos, les aguijoneamos a ustedes, pero también con nuestras palabras les afirmamos a ustedes a la fe. Y me encantó la ilustración que utiliza en un sentido Salomón para describir esta idea, este concepto. Ahora, hermano, déjeme decirle una cosa, si yo no le estoy estimulando a avanzar en su vida de fe, fracasé. Y si yo no le estoy animando a afirmarse en su vida de fe, fracasé también. Y si yo no cuido de que la gente que viene a enseñar, que predica en este lugar o que enseña en la escuela bíblica dominical, si no cuido que esas personas a usted no le estimule a avanzar en su vida de fe y a afirmarse en su fe para crecer, entonces yo también fracasé. Será otro el que enseña, pero el que fracasa soy yo, porque al final el que debe rendir cuentas delante del Señor por su salud espiritual soy yo y no otra persona. Yo no los puedo obligar. Como les dije, ¿no? Todo pastor tiene al menos una oveja rebelde. Y a veces tenemos más. Usted sabe que yo tengo una colección de ovejas, ¿no? No son ustedes. Bueno, también. Tengo una colección de ovejas. Cada vez que alguien viaja, generalmente me trae de regalo una ovejita. Ahora que viajaron las hermanas al sur, mi colección se acrecentó en 4 ovejas. Me trajeron 4 ovejitas de regalo. ¿Sabe que durante un tiempo fue interesante? Porque hubo un año en que me regalaron como 8 ovejas y todas eran negras. Todas tienen nombre. ¿Sabe lo interesante? Que ahora que viajaron las hermanas, me trajeron 4 ovejitas. Vino una negra, que tiene nombre, yo sé claramente quién me la dio. Viene una ploma, que también tiene nombre, y vienen 2 blancas, que también sé quiénes son. Pero me gusta pensar en esto, ¿no? En que yo tengo una responsabilidad delante del Señor por mi congregación, por mis ovejas. Debo reconocer que a veces también me asusta y otras veces me aterra pensar que tengo delante del Señor
una responsabilidad por mis ovejas. Permiso. Verso 12. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Se acuerda que hay un texto que dice que el mucho estudio apaga el espíritu, algo así? ¿Sí? Yo no estoy tan de acuerdo con eso. No estoy tan de acuerdo con eso. Pero sí creo que en el estudio hay un peligro. Y es insensibilizar el corazón. Tener una mente tan llena de conocimiento y tener un cuerpo tan débil por falta de práctica, por falta de servicio. Hay un peligro en el estudio. Dicen que la distancia más larga que existe se encuentra justamente entre la mente y el corazón. Porque hay gente que llena su mente de estudios, de preparación, y su corazón está vacío de servicio y de amor por las personas. Dejémoslo ahí. Y luego creo que toda la conclusión de Salomón de este libro se puede resumir simplemente en la siguiente frase. Toda la conclusión de Salomón se puede resumir en la siguiente frase. Verso 13. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Quieres saber cuál es el sentido de la vida? ¿Quieres saber cuál es el propósito de la vida? ¿Quieres llegar al final de tus días sin decir vanidad de vanidades, todo es vanidad? ¿Sí? Es una pregunta, hermano. En este punto es cuando me gustaría ser pastor de una iglesia pentecostal. Porque los pastores pentecostales hacen una pregunta y las congregaciones, ¿qué responden? Amén. En este punto me encantaría. Hermano, ¿quiere saber cuál es el sentido de su vida? Amén. ¿Quiere llegar al punto de su vida donde vaya a morir y no tenga que decir, ¿sabe qué? Vanidad de vanidad, esto es vanidad. Amén. Me encanta cómo lo expresa Moisés en el Salmo 90. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Un hombre que al final de sus días trae al corazón sabiduría es un hombre que ha entendido cuál es el propósito de Dios para su vida. Salomón lo resume muy bien en esta frase. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y ya varias veces hemos hablado acerca del temor a Dios, ¿no? Temer a Dios no es tenerle miedo por lo que Él me vaya a hacer, sino tener un respeto reverente por quién es Él. Eso es temor de Dios o temor a Dios. No temer lo que Él me vaya a hacer. No es tenerle miedo, oh, es que me va a atacar, me va a destruir. No. Es simplemente tener un respeto reverente por la persona de Dios, por quién es Él. El hombre necio, el hombre malo simplemente ignora a Dios voluntariamente. Mire conmigo, por favor, Salmos capítulo 10. Fíjese algunas frases que describen al hombre necio o al hombre malo. Salmos capítulo 10, verso 3 dice que el hombre necio, el hombre malo, desprecia a Jehová. Verso 4 dice que no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Verso 11 dice, en su corazón Dios ha olvidado. Verso 13 dice, Dios desprecia, dice respecto del malo, porque desprecia el malo a Dios. Salmo capítulo 14, verso 1 dice, lo que dice el necio en su corazón. ¿Y qué es lo que dice el necio en su corazón? No hay Dios. Un hombre necio, un hombre malo, llega al final de sus días habiendo ignorado voluntariamente a Dios. Un hombre sabio sabe lo que hace, ¿no? Llega al final de sus días habiendo temido a Dios. Y Salomón escribe, hablando del temor del Señor o hablando del temor de Jehová, diciendo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová. Pero no es lo único.
Salomón también dice que el fin de todo el discurso oído es guardar los mandamientos de Dios. Guardar sus mandamientos. ¿Sabe qué es esto, no? Un aprecio sincero por la palabra de Dios. Tener un aprecio sincero por la palabra de Dios. Hermano, déjeme preguntar esto. ¿Usted tiene un aprecio sincero por la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Amén? ¿Todos tienen un aprecio sincero por la palabra de Dios? ¿Sí? Durante la última semana, los 7 días, ¿cuántos días leyeron su Biblia? 7 días. ¿Todos leyeron 7 días su Biblia? Déjelo ahí, no me conteste, para no hacer sentir mal a nadie. Pero usted no me puede decir que tiene un aprecio sincero por la palabra de Dios si no la lee. Porque a usted tiempo para ver el reality esta semana no le faltó. Perdón que se lo plantee así, ¿no? Y alguien me podría decir, pero hermano, ¿cómo, pastor, cómo decir eso? Un cristiano no ve el reality. Porque a usted para ver el partido de su equipo favorito esta semana no le faltó tiempo. Gracias, Iván. O porque para usted tiempo para otras cosas que quizás no son tan importantes como la palabra de Dios, no le faltó tiempo. Entonces no me diga que tiene un aprecio sincero por la palabra de Dios y reemplazó la lectura bíblica por cualquier otra cosa. No me lo diga. La única manera que yo puedo mostrar un aprecio sincero por la palabra de Dios es pasando tiempo con la palabra de Dios, que es el fiel reflejo de la persona de Dios. Y Salomón dice que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y como dijimos en una clase de escuela dominical, guardar los mandamientos no es pescar la Biblia y esconderla, sino que es atesorarla, es darle un valor significativo en nuestra vida. Dice el salmista, Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Hermano, déjeme decirle, no es que usted no vaya a pecar porque conoce la Biblia, pero tiene menos posibilidades de pecar si la conoce. Yo alguna vez me he visto enfrentado a situaciones pecaminosas en mi vida, donde estoy en el punto de ceder o no ceder. Ya ha venido a mi mente algún texto bíblico. No sé si le ha pasado alguna vez. Estar en una situación pecaminosa donde está en el punto de ceder o no ceder. Ya ha venido un texto bíblico a su mente, a su corazón. Y es el Espíritu Santo de Dios diciéndole, no lo hagas. Es el Espíritu Santo de Dios usando la palabra de Dios. De la misma manera como Jesús le respondió a Satanás, escrito está. Es la misma cosa. Salomón dice, ¿quieres saber cuál es el propósito de la vida? ¿Quieres entender cuál es el sentido, el significado de la vida? Bueno, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque eso es el todo del hombre. Eso es el todo del hombre. Hermano, con esto no estoy diciendo que usted no se pueda realizar en otras áreas de su vida. No estoy diciendo que usted no puede estudiar una profesión y realizarse en esa profesión. Pero esa profesión no puede ser el centro de su vida. El centro de su vida tiene que ser Dios. Y la profesión tiene que girar en torno de Dios. Eso es. Ustedes conocen la historia, ustedes conocen al tío Enrique Quesada, ¿no? Esta semana yo le escribí del tío Enrique. El tío Enrique sufrió un infarto. Y fue interesante porque lo llevaron a un centro asistencial donde lo dejaron internado. Y el viernes a la noche, bien tarde, a mí me llegó un mensaje, un audio del tío Enrique que le había grabado a la tía Elsa, se lo había enviado. Y el tío Enrique contaba, ¿no?, que vino una señorita a hacer una encuesta para él respecto de su situación de salud.
Y bueno, hablaron de una serie de cosas. Y terminaron hablando del Señor. El tío Enrique le presentó el plan de salvación. Y al finalizar el tiempo juntos, el tío Enrique le dijo, ¿tú quisieras orar a Cristo para recibirle como tu Salvador personal? Y la niña le dijo que sí. Y uno piensa, ¿no? Ahí se cumplió el propósito de la vida del tío Enrique. Un hombre con un corazón que no le entra en el pecho. Un hombre tosco. Un hombre muy tosco. No es de trato fácil. De hecho, se le entiende re poco lo que dice y él entiende re poco lo que uno le dice. Pero generoso como pocos hombres que yo he conocido en esta vida. Yo siempre digo, si yo no fuera por él y la tía Elsa, yo no estaría en Chile. Yo todavía estaría en Argentina sin poder venirme. Porque ellos me conocieron por 3 o 4 días y decidieron pagar mis pasajes para que yo me volviera a Chile. Un hombre bueno, pero que siempre compartió el Evangelio. Cada vez que había ministerios de predicación en Ahumada con huérfanos en esa zona, el tío Enrique estaba ahí. A mí me gustaba, yo trabajaba en esos años en Copec, Agustinas con Amonteatigui. Entonces el día que había predicación ahí, yo postergaba mi hora de colación. Entonces en vez de salir entre 1 y 2, me iba a la hora en que yo sabía que ellos iban a estar ahí. Por 1 horita yo me iba a compartir con ellos y siempre lo encontré. Y él siempre decía, ¿dónde vive en tal parte? Ya, entonces él se paraba, ¿no? Mira, y este hombre es de Maipú, y me pasaba las fichas a mí de la gente de Maipú. Y a otro que vivía por la Florida, este es de la Florida, y iba repartiendo las fichas, ¿no? ¿Sabe que el propósito de la enfermedad de Enrique Quesada probablemente sea que esta señorita haya habido el conocimiento de la verdad? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermano, si usted teme a Dios y guarda los mandamientos del Señor, usted ha cumplido el propósito de Dios en su vida. Ahora, ¿cómo lo sabremos? Ustedes saben que a mí me gusta cocinar, ¿no? Y esta semana me ha tocado cocinar en casa algunos días. Y yo siempre que cocino en casa, mi familia puede dar fe de esto, cuando sirvo les digo, ¿y cómo estaba? Entonces me dicen, rico. Y yo siempre les digo lo siguiente, ¿no? Es que cuando uno cocina con amor, las cosas se notan. ¿Ah? Cuando uno es buen cocinero y cocina con amor. Pero ¿sabe lo que estoy haciendo con eso, no? Perdiendo mi corona nomás, pues. Ahora yo tengo asumido eso, yo lo tengo asumido y lo digo como una broma. Hoy en la mañana una hermana entró, patinó de ahí, casi llega hasta allá, ¿no? Yo le digo, cuidado hermana. Me dice, sí, es que quedó tan bien hecho el aseo ayer. Y yo le dije, perdiste la corona. Sí sé, me dice. ¿Sabe cómo sabremos, no, si hemos vivido temiendo a Dios y guardando sus mandamientos? Verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Un día el cielo va a declarar. Un día el cielo va a declarar nuestras intenciones, cómo vivimos nuestra vida. Va a declarar si vivimos conforme al propósito de Dios en nuestras vidas o conforme a nuestros propios caprichos, conforme a nuestros propios deseos, conforme a lo que nosotros queremos.
Le compartía hace un tiempo atrás a una persona, le decía, a lo mejor tú vas a ser el molde que Dios va a utilizar para conformar a esa persona a la imagen de Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo eso. Sé ejemplo en todo. Sé el molde. Donde jóvenes se puedan mirar, donde jóvenes se puedan observar y donde jóvenes se puedan amoldar para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Como pastor, mi desafío no es que ustedes sean iguales a mí. Porque ustedes, si ustedes son iguales a mí, van a ser buenos para la Coca-Cola cero. A veces van a ser poco tolerantes. Otras veces van a ser mal genio. O sea, van a crecer con todos mis errores. ¿Hay virtudes? Sí, una que otra, ¿no? Pero hay muchos errores. Y mi desafío como pastor no es que ustedes se conformen a mí. Mi desafío como pastor es que ustedes se conformen al Señor. Pero si hay sinceridad o no en mis palabras en este momento, ¿sabe qué? El cielo lo va a decir. Porque no hay ninguna cosa encubierta, sea buena o sea mala, que el cielo no la vaya a declarar. ¿Cuál es el propósito de nosotros? Bueno, el apóstol Pablo escribe algunas cosas interesantes. Él dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuál es el propósito? Llevar la gloria a Él. El apóstol Pablo escribe en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No para mí, para Él. Y por último, el apóstol Pablo escribe ahí en 2 Corintios capítulo 5, verso 15, un texto hermoso, hermoso que le anima a memorizar, hermano. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, ¿sabe cuál es el todo del hombre, no? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Salomón vivió años lejos de Dios, adorando a los ídolos y a los dioses que sus mujeres trajeron a su palacio. Hasta que él comprendió, hasta que él entendió que lo supremo, la realización personal, solo se encuentra en la persona de Dios, en temerle a Él y en guardar sus mandamientos. Ese es el propósito, ese es el sentido de la vida. Alguien podría decirme, pastor, ¿y nos tuvimos que tardar 1 año, 3 meses para llegar a este punto? Sí. Porque como decíamos en la escuela bíblica dominical, necesitamos reforzar. Necesitamos reforzar. Yo espero que nadie de en medio de nuestra congregación, probablemente alguien sí lo va a hacer, pero espero que nadie de nuestra congregación llegue al final de su día diciendo vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Que no tengamos que escribir en su tumba, no como epitafio, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Sino que podamos escribir en su tumba, este hombre o esta mujer temió a Dios y guardó sus mandamientos. Y eso fue su todo. Eso fue su todo. Vamos a orar y vamos a terminar.